que si éramos malas personas, este ser, ¿cierto? Superior, todopoderoso, nos iba a enviar de castigo con su mayor enemigo. Nadie se ha cuestionado eso durante 2000 años. ¿Cómo? Y soy doble, por ejemplo, de el bebé que perdió la abuelita y este bebé tenía 8 meses y se murió de bronconeumonía. Y yo soy doble por concepción. Entonces yo puedo estar reparando, repitiendo una oposición a la historia de ese bebé. Un bebé que murió prematuro, que no alcanzó a vivir, y yo puede ser que quiera terminar de vivir su historia. Entonces no voy a estar viviendo solo por mí, voy a estar viviendo por dos personas. Mi vida y la vida de ese bebé que no alcanzó a tener vida. Entonces puede que yo sea una persona muy lenta, por ejemplo, puede que quiera hacer muchas cosas y de esas no haga ninguna. Puede que tenga la necesidad empírica de estar siempre cerca de mi mamá, porque somos dos bebés que necesitamos la energía de mamá. Sí, Sí, costó acomodar nuestros horarios, además que estamos en diferentes partes del planeta, pero se wow, pudo. Ya estamos acá, se pudo. muy importante. Se pudo, está bien, está bien. Bueno, ahora preséntate, la verdad, mi comunidad es muy nueva, entonces para que te conozcan, siéntete a gusto. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Dora Albornoz. La etiqueta social dice que soy medium, canalizadora, maestra en registros akáshicos, maestra en Cruz de Año y en un sinfín de terapias, además de terapeuta transgeneracional, terapeuta holística sistémica que tiene que ver con todo lo del árbol familiar, ¿cierto? La sanación de las generaciones, además de coach en PNL y un montón de otras terapias y claramente bruja, porque si no fuéramos brujas no estaríamos acá también. De hecho, cuando Ay, me ay, río tengo cara de bruja. esa es una cosa de las que me encanta de ti, que lo dices sin tabú, ¿no? El que rompe esquema enseguida a las personas como que, wow, todas las personas se tapan, no, no, yo soy canalizadora, yo soy tarotista, pero no dicen esa palabra que rompe, pues que está necesitada en estos momentos, ¿no? Es que ¿por qué lo vamos a ocultar si finalmente es romper esos programas o esas creencias limitantes que tenemos con ciertos temas, ¿cierto? La magia, la brujería, la canalización, la mediunidad, el tarot también, como dice, que también yo leo tarot, pero yo leo otro tipo de tarot que es un tarot que yo canalicé, por eso le puse tarot de mediunidad. De hecho, este fin de semana, para quienes le interesen, voy a dictar precisamente, es la primera versión del curso de tarot de mediunidad. Es una forma canalizada donde yo dije, bueno, tantas Sí. veces que estudié tarot y no resonaba, cursos larguísimos, diplomados de meses, y yo dije, ok, llegaste a mi vida, ¿para qué? Quiere las cartas, dije, háblenme. ¿Qué quieren? ¿Para qué están en mi vida? Y ahí fue como mediunidad. Yo dije, ok, a ver, ¿qué pasa aquí? Y permití que bajara la información, que se ordenaran, que fueran como ellos mismos los guías, dándome las instrucciones para, y dije, ok, listo. Esto es, armé, siempre yo sin dudar, yo creo que eso es algo que me caracteriza para las personas que me conocen en este mundo terapéutico, es la certeza con la que yo hago las cosas, o la certeza que yo tengo para transmitir la información. Yo no dudé, cuando llegó la información, que fue hace 2 años, 2 años y medio, empecé, listo, vamos con tarot y hasta yo misma a veces me sorprendo de lo certero de la información cuando me dicen, wow, porque yo el tarot no lo hago así en vivo, yo lo hago solo con audios, voy enviándole a las personas lo que las cartas me van hablando, entonces me dicen como de vuelta, ¿cómo tú sabes eso si ni siquiera me estás mirando? Y yo, soy yo, es el tarot, son mis guías. Wow, wow, qué fascinante esto. Y es como una sola cosa, ¿no? Es como entrar en este mundo invisible y simplemente preguntar y que asesorías, asesorías. Y todo, bueno, esto se ha convertido en un tabú durante muchos siglos y ahora con este mar de información en el internet, la gente se está dando cuenta, está llegando mucho a las casas de las personas y bueno, no saben qué hacer con esto, ¿no? Pues, con esta información. Es que es Y parte de la era que estamos viviendo, o sea, tenemos que entender que o integrar más que todo que desde que vino esta pandemia, que nos quisieron encerrar, no se dieron cuenta del gran favor que nos hicieron, porque claro, nos encerramos, pero nos encerramos hacia adentro.
empezamos a conectar con este interior, a ver nuestras sombras, y cuando aprendes a integrar y a ver tus sombras y pones una relación de amor con esas sombras, eres capaz recién de poder ver la luz. Y empiezas a entender que el camino espiritual nunca ha sido hacia afuera, siempre fue hacia adentro. No hay nada que buscar afuera, no hay nada que pedir arriba, no hay nada que buscar en los cielos, que todo es aquí, que todo lo que yace ahí arriba es una extensión de nosotros mismos. Entonces, cuando yo entiendo, integro eso, me doy cuenta que quizás todo lo que escuché, todo lo que vi allá afuera, no era tan cierto. Y de ahí esta frase del desaprender para aprender, ¿no? Hay que yo siempre digo en mis cursos, a mis alumnos, a los live, que hago muchos live en Instagram, no me crean nada, no le crean nada a nadie. Todos, la verdad absoluta, nadie la tiene. La única que la tiene es el alma. Entonces, cuando yo aprendo a escuchar el alma, a esa vocecita que está ahí, voy con certeza, empiezo a darme cuenta cómo el exterior, el entorno, sí se empieza a abrir, sí empiezan a ocurrir milagros, sí empiezan a ocurrir cosas. Wow. Porque estas cosas antes no ocurrían, porque nos enseñaron o nos programaron durante 2025 años que era fuera, que había que pedirle a un ser superior, que había que arrodillarse para pedir, que si Rituales. éramos buenas personas íbamos a poder llegar ahí, que si éramos malas personas, este ser, ¿cierto? Superior, todopoderoso, nos iba a enviar de castigo con Wow. su mayor enemigo. ¿Nadie se ha cuestionado eso durante 2000 años? ¿Cómo el ser que más nos ama en el universo nos va a enviar de castigo con su mayor enemigo? Es como irrisorio, es como que no tiene sentido. Y nadie nunca lo ha Interesante. cuestionado. Nadie nunca se ha preguntado cómo es como contradictorio. Yo Pero, ¿qué siempre se nos lo había catalogado como el mejor amigo. Porque trabajan en conjunto. Bueno, los que no me hacen caso a mí, te van a hacer caso a ti. El mejor amigo. Yo creo que va por ahí también, ¿no? Entonces, como estamos programados para tenerle miedo a lo que no podemos ver, para tenerle miedo a nuestro poder interior, a nuestros dones, porque tenemos miedo a estar solos, ¿cierto? A vivir en soledad, pero cuando estamos solos, no nos prestamos el tiempo de conectar con esto que está acá adentro. Y cuando estamos solos, nos da miedo de estar en una habitación, en un lugar, algo que no podemos ver, que creemos que está ahí. Porque también nos enseñaron que si, por ejemplo, nos están penando, ¿cierto? Hay un espíritu, que eso también es una programación que tampoco es real. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero Qué supongamos que fuerte. fuera real que nos están penando, ¿cierto? Y hay un espíritu. Nos enseñaron que había que reprenderlo con odio, con malas palabras, etcétera, etcétera. Pero si yo reprendo con odio, con ira, con rabia, ¿en qué frecuencia estoy entrando? ¿Se No es una alimenta? frecuencia de luz, no es una frecuencia de amor, es una baja frecuencia. Pero si yo siento que hay algún espíritu, de la frecuencia que sea, atrapado en mi hogar, por ejemplo, y yo a ese ser le envío luz, le envío amor, pero es ese amor que uno, que viene de las entrañas, que viene de acá adentro, el amor es tan fuerte, es tan grande, que se lo come. ¡Wow! Ese espíritu ya no puede estar más en ese lugar porque no puede sostener la energía del amor. Pero nos programaron que era desde el miedo, desde el caos. Cuando yo siento miedo, estoy acá abajo, en esta frecuencia. Pero cuando yo aprendo a no tener, y esta frecuencia también es de la victimización, ¿cierto? La queja que todos me hacen, que todos son otros, los otros son los culpables, yo soy tan buena, nadie me agradece, todos abusan de mí, otros. Pero cuando yo me cambio de vereda, me cambio la vereda de la gratitud, de la bendición, del aprendizaje y empiezo a vibrar acá arriba, ¿cómo va a entrar algo que está acá abajo? No puede. No puede. Eso No es no responde. estar en miedo, pero estamos programados para que todo lo que no puedas ver, debes temerle. Estamos programados que hay que, ¿cómo es? Ver para creer, Sí. ¿cierto? Primero Ver para para creer creer. cuando en realidad es creer para ver. Creer para ver. Ay, qué potente has dicho.
Esto, Dora, sí, porque hay muchas personas que hasta han dudado de esta energía, o sea, es una capacidad de mente que no sé, no entiendo la verdad cómo no puedes creer en algo que la verdad tú ves, pero te haces así, te haces como los niños, a todo el mundo. Ah, no, pero que te conviene, ¿no? Pues lo que te conviene te haces así, y lo que no, lo ves, y lo dices y lo de todo. Entonces, wow, es algo interesante. Dora, mira, el primer tema que te voy a decir sería, vamos a hablar sobre el árbol familiar y esta hermosa frase que la tomo de ti, que sería, ¿Qué, ¿Qué dije? sí, ¿cómo es que se llama eso? Ay, no me acuerdo, pero sí. Incluyendo lo que venimos excluyendo. Exacto. Me Todo pareció lo muy que potente. excluimos, el árbol familiar, no sabe de legalidades, solo sabe de amor, solo sabe de comprensión, solo sabe de aceptación. Cuando nosotros excluimos, ¿qué son las exclusiones en el árbol familiar? Todos esos secretos a voces que todos conocen, pero de los que nadie habla y se mete, ¿cierto?, debajo de la alfombra y son secretos prohibidos. Cuando en el árbol hay exclusiones, todo lo que se excluye, el árbol lo va a incluir en una próxima generación, sí o sí, hasta Sí que o alguien sí. hasta que El, alguien salga consciente y lo incluya, dígame. sí, es asegurar sí o sí. O sea, no se va a romper esa conducta hasta Hasta que que se alguien incluya. meta freno. Es Exacto. sí ¿Y o cómo sí. se mete freno? Sanando, integrando, reconociendo ese secreto. Ejemplo, no se habla de que el tío Pepito tuvo un hijo fuera del matrimonio y ese hijo fuera del matrimonio nunca tuvo contacto con la familia, nunca nadie lo quiso reconocer o integrar, simplemente nunca se habló ni se tuvo relación con ese niño. Esa es una exclusión. Entonces, el árbol familiar en las próximas generaciones va a decir, es peligroso llegar a esta familia porque no me reconocen, porque no me aceptan, porque me rechazan, porque no me incluyen. Entonces, ¿cómo el árbol va a incluir a ese niño excluido con problemas de fertilidad, con muertes prematuras, con abortos espontáneos, con enfermedades en niños? Porque es la manera del árbol de decir, de gritar, en el pasado hubo niños que no se reconocieron, que no se integraron. Por cualquier lado te va a estar diciendo con señales como esa. ¿A qué te refieres con cualquier lado? O sea, con cualquier... hay una conducta de, por ejemplo, eso que acabas de decir, de un niño no reconocido. El árbol siempre va a decir señales, pero por lados distintos o siempre va por allí como... Va a depender la exclusión, porque ese fue un ejemplo, pero Sí, supongamos, ya, nos vamos a seguir con el problema de fertilidad, por si que ok, alguien aquí esté viendo tiene problemas de fertilidad. Supongamos que hacia atrás alguna ancestra era partera y era en el campo, y como vámonos hacia atrás, como no sé, tatarabuelo, donde nuestros abuelos eran así pobres, 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 y vivían en el campo y justo la tatarabuela, o la, más, abramos más el árbol, la tía tatarabuela, o sea, ya no es directo, ¿cierto? Hacia el lado, abrimos el árbol y mi tía tatarabuela era partera de este pueblo. Y con la ignorancia, los pocos estudios, ¿cierto?, que había en ese tiempo, ella se dedicó a esto y en el parto se le murieron quizás bebés, se le murieron mujeres en el parto o en el puerperio, y eso se iba callando, se iba callando. No se habla de que a la abuelita, a la tía tatarabuela, se le murieron mujeres o bebés en el parto, solo se habla de que ella era la partera después. era buena partera. Exacto, entonces el árbol va a decir, ok, y si lo integramos o este silencio lo repetimos con cáncer de útero, cáncer de mama, Wow. con abortos espontáneos, con otras muertes en el parto, con otras muertes prematuras, porque el árbol no sabe de legalidades.
Por eso está tan en boga esto de la sanación uterina. Nuestro útero guarda memorias de dolor de nuestra ancestra. Pero ojo, que los hombres también tienen un útero energético, que es la próstata. El hombre, aparte, fue gestado en un útero que tenía memorias de dolor. Y quizás en esta encarnación eres hombre, pero en una vida pasada puede ser que hayas sido mujer. Y esos remanentes energéticos de cuando en una vida pasada fuiste mujer, ese útero, esos remanentes energéticos están en esta encarnación. Por lo tanto, es muy de exclusión decir o proponer que solo las mujeres se deben hacer sanación de útero, porque no es así. Porque los hombres también fueron gestados en un útero que tiene dolor. Tienen esta próstata que es su útero energético. Pero también juega esta parte de que esta estructura o esta programación de que los hombres no lloran. Los hombres tenemos que callarnos todos, hacernos el fuerte y seguir con esto. Claro, claro, esa es una programación, porque la etiqueta social antiguamente decía que los hombres no lloran, que los hombres deben ser fuertes, que los hombres tienen que ser como el roble de la familia, pero si nos vamos hacia atrás, antiguamente nuestras abuelas, no sé, tenían 10, 13, 14 hijos, de los cuales, no sé, 5, por ejemplo, algunos se mueren. Porque si nosotros revisamos nuestro árbol hacia atrás, hay muertes prematuras, ya sea en el parto, en el vientre, bebés que murieron porque antes la salud no era como ahora, los cuidados no eran como ahora, era todo más precario, ¿cierto? Pero supongamos que a la abuelita se le murió el tercer hijo, no sé, por una, no sé, le dio bronconeumonía al bebé de 8 meses, estoy inventando historia, un bebé de 8 meses a la abuelita, ¿cierto? Se le murió el tercer hijo y ese bebé se murió. Esa abuelita quedó sufriendo la pérdida de este bebé, pero su esposo, nuestro abuelo, también perdió un hijo, también perdió a su bebé. Claro, Entonces, ¿por qué omitimos que este abuelo también sufre, también le dio pena, también tiene un duelo que quizás no pudo vivir, porque los hombres son fuertes, porque los hombres no lloran, y porque ese hombre debía seguir trabajando, debía seguir proveyendo y debía seguir haciéndose cargo de la familia? Entonces, todas esas memorias, todo ese dolor, esos patrones están en nuestro árbol. Ahora, todos tenemos lealtades invisibles con nuestros ancestros. Ojo, que ancestros no es todo lo que está muerto en el árbol. Si yo tengo un sobrino que es mayor que yo, es mi ancestro, porque llegó antes que yo al árbol. Un hermano mayor es un ancestro. Aquí da lo mismo si está vivo o está muerto. Todo lo que llega antes, que nace antes de mí, en el árbol es el ancestro. Entonces, espérenme, yo tengo tantas cosas que decir que se me olvidó que está. wow. Bueno, sí, en este caso quería preguntar, estos abortos o estas muertes prematuras de niños, ¿esta energía sigue creciendo? Claro, claro, ¿Es, ¿por qué? sí? Porque supongamos que la abuelita tuvo 13 hijos, de los cuales 5 se murieron o en el parto o en el embarazo, o nacieron y se murieron, como dijimos, 8 meses, ¿cierto? Y si nosotros le preguntamos a la abuelita cuántos hijos tiene, en vez de decir 13, dice 8. Sí, Te están excluyendo estos 5 bebés. wow. Si mi mamá tuvo, por ejemplo, en mi caso, mi primer hermano falleció a los 3 meses de nacido por malformación congénita. Luego mi mamá perdió mellizas, luego trillizas y luego vengo yo. Coño. Yo soy la mayor viva, pero en realidad no soy la, porque estoy yo y está mi otro hermano, ¿cierto? Como que para toda la vida todos somos dos, pero en realidad yo soy la hija 7, no soy la hija 2, la hija uno, porque mi mamá se murió mi otro hermano y perdió estas otras bebés. Entonces mi mamá siempre hablaba o siempre comentaba que nunca nos ocultó, no, nunca me ocultó a mí que antes de mí habían otros hijos, porque es muy tabú el aborto, ¿cierto? No se habla de los niños que se murieron, no se habla de que la mamá o la abuelita tuvo pérdida. A mí me toca mucho en terapia preguntar, ¿qué número de hija eres tú? Soy la segunda hija, ¿estás segura? Wow. Me dicen, ¿cómo? Yo digo, mamá no tuvo pérdida antes de tu nacimiento o de tu hermano. Me dicen, no sé. Yo digo,
no importa. La sanación o la terapia que hago yo de análisis y sanación del transgeneracional, el árbol familiar, le encanta que lo sacudan, le fascina. Entonces, yo digo, no importa, los próximos días te vas a dar cuenta cómo llega la información y cosas que de verdad uno pensaría, Camilo, que es imposible saber, que es imposible que mamá, que una tía, que alguien nos la diga, el árbol la empieza a gritar. Y me pasa post terapia que después me dicen, Dorita, efectivamente, con mucho miedo, le pregunté a mi mamá si había tenido Wow. alguna pérdida y me dijo sí. Antes de mi primer hermano, por ejemplo, tuvo dos pérdidas. O sea, ya no eres la segunda hija, eres la cuarta. Qué Entonces, cuando empezamos a incluir, se empiezan a liberar los caminos, porque si, por ejemplo, en mi árbol es un tabú hablar de los abortos, van a ver las próximas generaciones problemas de fertilidad. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, a ver, eh, la depresión. No se habla, ¿cierto? De esto porque es tabú, porque qué cobarde. Pero el origen de esto está arriba del árbol, está arriba. Ejemplo, supongamos que el tatarabuelo Mario era alcohólico. Yo siempre doy este mismo ejemplo en todas las terapias, el mismo, tal cual. El tatarabuelo Mario era alcohólico y tenía un amigo que era Luis. Y cada vez que se juntaban todos los días en la cantina del pueblo, ¿cierto? Se ponían a beber y se ponían pesados, pesados, se ponían a pelear, así se agarraban a combo. Y al otro día se volvían a juntar como si nada, seguían bebiendo y así. Y supongamos que yo me llamo María. Ojo con este detalle. Supongamos que yo me llamo María. De ahí les voy a explicar. Recuérdame explicarles por qué me llamo María. O sea, no me llamo María, pero es un ejemplo que voy a dar a continuación. Porque tengo tantas cosas que decir que se me va a olvidar. Entonces, en una de estas tantas veces, el abuelo Mario con su amigo Luis se agarraron a combo, se pusieron a pelear. Y el caballero Luis se cayó, se golpeó la cabeza y se... Ujú. Los testigos decían que como estaba tan ebrio, se cayó solo. Otro testigo decían que no, que el tatarabuelo Mario, donde él lo empujó, se pegó y se... En resumen, nunca se aclaró esa muerte, nadie pagó la culpa y se transformó en una exclusión. ¿Cómo lo va a incluir el árbol en las próximas generaciones con otras prematuras, con... Dios, estoy... Ajá, Wow. con tragedias, accidentes, enfermedades catastróficas, con otros actos, Wow. que hable de aquello. Por ejemplo, estos programas que todos los hombres de mi árbol, o muchos hombres de mi árbol a los 38 años han eh, en un accidente de auto, por ejemplo. Todas las mujeres de mi árbol a los 45 años le ha dado cáncer al útero. Son programas. Desde el Wow. transgeneracional no existen las enfermedades hereditarias, existen los programas heredados. Entonces, como son programas, se pueden desprogramar, incluyéndolo, haciendo este ejercicio de la sanación. Cuando nosotros trabajamos para sanar nuestro árbol familiar, lo primero que tenemos que hacer o entender que nosotros no vamos a ir al pasado a sanar. Vamos a traer la información del pasado al presente para sanar el presente. Primero que todo, siempre entendiendo que la historia de nuestros ancestros, como haya sido, las decisiones que hayan tomado, debemos honrarla, honrar su dolor, honrar sus enfermedades, honrar sus tragedias, sus proyectos frustrados, sus amores truncados, honrar su historia, mirarla con respeto, mirarla con amor, pero también decirles, yo les pido permiso para hacerlo diferente y mejor que ustedes, y aún así seguir perteneciendo a esta familia. Porque mi forma de honrar su dolor va a ser haciéndolo mejor y yo no sufriendo, yo no repitiendo. Porque en el árbol familiar podemos estar repitiendo, reparando o estar en oposición de la historia de mi ancestro. No sabemos de qué ancestro estamos repitiendo o reparando en oposición hasta que nos descubrimos de cuál de ellos
somos dobles. Y ahí eso da como para otro live. Yo tengo como 2 o 3 lives de horas, como de 3 horas en Instagram, hablando y enseñándole cómo calcular los dobles, porque hay dobles por nacimiento, por concepción, por defunción, doble maestro, doble por parecido físico, por profesión, no me acuerdo cuál más. De hecho, con las parejas, nosotros podemos ser doble gemelo simbólico, que no tiene nada que ver con almas gemelas ni llamas gemelas. No, 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 no. Cuando yo soy doble de mi pareja, eso no es bueno. Porque si soy doble con mi pareja, soy gemela simbólica de mi pareja, los gemelos son hermanos. Sí. Pero los hermanos no se pueden casar, porque si no se está cometiendo incesto. ¿Saben lo que son los incestos, verdad? Y Entonces, yo para con mi... identificarlos, ¿son iguales o diferentes? Para identificarlos si son este fenómeno, ¿es que son iguales o diferentes? No, 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 es mucho más profundo que eso. Hay que calcular fechas de nacimiento mía, de mi pareja, de mis padres, de mis suegros y ver cuál es el rango de variabilidad de cada uno. Yo tengo, es que es largo de explicar, pero en un live en Instagram que me pueden encontrar igual tengo, o podríamos hacer otro día, ahí todos con lápiz y papel, No, porque aquí es igual. abajo dejaremos todas las para que vayan a buscar a Dora y la sigan hacia todas sus redes, que es muy, muy interesante esto que habla. Sí, porque ahí es más intenso de explicar y un poco confuso. De hecho, hay un taller que yo dicto que se llama Genograma, donde les enseño a descubrir los dobles, calcular su rango de variabilidad y obviamente sanar, porque esto no es como, ok, tengo esta información, descubrí que en mi árbol hay esto, ¿qué hago con Sí, esto? Tenemos claro, que sanar, tenemos que... eh, lo bueno que tienen las constelaciones familiares y el transgeneracional, que uno cuando empieza a incluir, cuando aprende a incluir, los caminos se abren. Se empieza como que el árbol, supongamos que estaba así como secándose, ¿cierto? Poniéndose feo, feíto, así. Y cuando yo empiezo a incluir, a sanar, las hojas como que vuelven a abrirse, se vuelven a abrir los caminos y las raíces ya no están secas, porque nosotros, si yo armo mi genograma es este dibujo, ¿cierto? Este organigrama del árbol de mi familia. En las raíces estoy yo, el tronco soy yo. oh, Tengo mamá, y acá tengo papá. A mi lado izquierdo mamá, a mi lado derecho papá. Pero mi mamá tiene su mamá y su papá. Y mi papá tiene su mamá y su papá. Y esta mamá tiene mamá y papá, y así es como sea. Por eso se llama árbol, porque si uno lo dibuja, es como la forma de un árbol. Pero entre medios hay primos, sobrinos, hijos, si hay separaciones, todo eso lo vemos en este taller, ¿cierto? wow, Entonces, cuando yo identifico, ok, soy doble, por ejemplo, de concepción de el bebé que perdió la abuelita y este bebé tenía 8 meses y se murió de bronconeumonía. Y yo soy doble por concepción. Entonces yo puedo estar reparando, repitiendo una oposición a la historia de ese bebé. Un bebé que murió prematuro, que no alcanzó a vivir, y yo puede ser que quiera terminar de vivir su historia. Entonces no voy a estar viviendo solo por mí, voy a estar viviendo por 2 personas. Mi vida y la vida de ese bebé que no alcanzó a tener vida. Entonces puede que yo sea una persona muy lenta, por ejemplo, puede que quiera hacer muchas cosas y de esas no haga ninguna, puede que tenga una necesidad empírica de estar siempre cerca de mi mamá, porque somos dos bebés que necesitamos la energía de mamá. Eh, Puede ser muy interesante. que necesite siempre contención y me cueste tomar decisiones porque somos 2 personas diferentes tratando de vivir una sola vida. Entonces es mucho más profundo decir, ok, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo descubro? Porque además somos dobles de muchas personas en el árbol, de muchas personas. Entonces a veces decimos, ok, si a mí me pasara esta situación, yo haría X cosa. Me pasa esa situación y en vez de hacer X cosa, hago una cosa completamente diferente. Esa es la fuerza del árbol, que es más fuerte que nosotros, porque este inconsciente familiar, todos tenemos 3 tipos de inconsciente. El inconsciente individual, que somos nosotros. El colectivo, que tiene que ver donde yo nací, ¿cierto? El país donde nací, la ciudad donde habito.
y el inconsciente familiar, que es el que tiene más peso, porque nosotros somos así de pequeño para un árbol así gigante. correcto. Entonces, por eso a veces nos ocurren situaciones donde nosotros debimos o pensamos que haríamos X cosa, pero en realidad hicimos otra totalmente diferente. Porque es el peso de este árbol, de todos estos ancestros diciendo, por ahí no es. No, 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 porque en nuestro árbol hay otra información, entonces tú no puedes ir por este camino. Nuestra programación dice que es por este camino. Y si tú lo quieres hacer diferente, eres la oveja negra. Pero yo puedo ser la oveja negra de mi familia y decirle a mis ancestros, yo veo su historia, la honro, pero denme permiso para hacerlo diferente y mejor que ustedes y aún así seguir perteneciendo a ustedes. Es la primera ley de esta orden o de estas tres leyes del árbol, que es la ley de pertenencia. Wow. Y ese es donde ahí ya coges tu mochila y emprendes ese camino, pero a tus decisiones y a Pero tus una mochila pensamientos. vacía, ya no llena de piedras, ya no pesada. Una mochila liviana, vacía, para llenarla yo de mis propias experiencias, de mis propias decisiones. Wow. Dora, esta información ahora es muy accesible, ¿no? Pero ¿qué pasa antes? ¿Qué pasó antes? En los Lo 80, que, en los lo que 90. pasó antes quedó ahí guardado, quedó ahí estancado, quedó ahí siendo excluido, no siendo visto, repitiéndose el patrón. Entonces, por eso cuando nosotros queremos sanar nuestra árbol familiar, lo que vamos es ir a buscar esa historia. Todos conocemos nuestra historia familiar, ¿cierto? Si yo te pregunto a ti, cuéntame tu historia, ¿qué sabes de la infancia de tus padres, de tu abuelita? Uno sabe, pero cuando uno le da el enfoque terapéutico y dice, mira, eso que tú me estás contando es, a ver, la abuelita su esposo se fue con otra mujer y la dejó a ella con 10 hijos. Y ella dejó de ser mujer para convertirse solamente en mamá, ¿cierto? Lavaba en una casa, planchaba en otra, la pobre señora todo el día, y como eran 10 hijos, entonces hacía ollas gigantes de comida con lo poco que tenía. Los hijos mayores tuvieron que salir a trabajar siendo un niño para ayudar a cuidar los menores. Vayan imaginándose toda esta película, ¿cierto? Y esta abuelita, cuando ya llega a los 60, 70, 80 años, claro que hoy en día 60 años todavía son jóvenes, antiguamente hace 50 años atrás, 40 años atrás, 60 años ya se veían abuelita, va a cargar con el peso de la vida, con el peso del abandono, con el peso de que quizás ella de joven, porque además antiguamente las casaban a los 14, 15 años y con hombres mayores. Entonces Normal. supongamos que esta abuelita la casaron a los 14 años con un viudo que tenía 35 años. Una niña de 15 con un hombre de 35 años, antes era normal, pero eso es Eso pedofilia. es- claro, ¿Ya? eso ahora mismo Ok. está cerrado. Seguramente este hombre traía hijos de este matrimonio, por lo tanto, esta niña de 15 años termina siendo una niña criando otros niños. Pero además, el matrimonio manda que ella tiene que darle hijos a este hombre. ¿Y quién Wow. dice que esos hijos fueron bajo una relación consensuada y no un A? Pues esa información y esta abuelita tuvo estos 10 hijos, donde quizás nunca disfrutó, nunca fue placentero, todo era a la fuerza, más estos otros hijos que cargaba este abuelo de matrimonio anterior, y más encima él se va cuando la abuela ya tiene como 30 años, por ejemplo, donde quizás ya era para la época vieja para él, se va con otra mujer más joven y la deja ella con sus 10 hijos más esto que crió aparte del otro matrimonio. ¿Y quién dice que a lo mejor esa niña, antes de que la sometieran a esta situación, quizá ella quería estudiar, ella quería o tenía otro amor y no se pudo estar con ese amor, ¿cierto? Y antiguamente había un dicho que decía como que no había que casarse con amor porque el amor llegaba con el tiempo. Entonces ese tiempo llegó y ella terminó como obligándose a amar a este hombre porque era su esposo, ¿cierto? Le dio hijos, proveía. Entonces esta abuelita llega a su vejez, seguramente va a generar Alzheimer, porque ella va a querer olvidar su historia, su Olvidar. dolor. Va a generar varices porque ya no puede cargar más la vida. Va a generar diabetes por todo el dulzor que ella no pudo tener en su vida, por todos los abrazos que le faltaron, por todas las palabras de amor, por todos los besos que le faltaron. Wow. Y puede que también genere problemas al corazón, porque es un corazón muy roto, que ella con todo ese dolor
ella avanzó igual en la vida, pero su corazón fue guardando, guardando, guardando. Y supongamos que la abuelita, ya, igual que delante, ¿te acuerdas que te dije el abuelo Mayo? Y esta abuelita se llamaba, Aquí por aquí ella están iba llevando. preguntando qué pasó con María. Ya, con María, ya se va a llamar María también, no sé por qué se me vino el nombre Mireya, se va a llamar María, ¿ya? Y yo me llamo Mireya. Ok, Entonces el doble por nombre de esta abuelita. Entonces, yo quiero estar en pareja, pero por algún motivo nunca puedo establecer relaciones estables. Porque mi inconsciente familiar dice que al ser yo Mireya, doble de la abuelita María, quizás estoy repitiendo, reparando o en oposición de su historia. Entonces mi inconsciente dice, no te enamores, porque te van a abandonar cuando tengas hijos. No te enamores, porque cuando a la otra, a tu otra abuelita, que eres doble, la casaron por obligación y ella no pudo vivir un amor real bonito. Porque cuando la casaron, ¿no? Tuvo que criar otros hijos y le pasó todo lo que le pasó. Entonces tu inconsciente dice, es peligroso estar en pareja, no tengamos pareja estable. Vamos a repetir, porque esta abuelita, ¿cierto? Su esposo la abandonó por una mujer más joven, entonces ¿para qué te vas a exponer a eso que te abandonen? Mejor no tenemos pareja. wow, interesante, interesante. Esto ahora de que se repite, de que hay familias que se repiten estas profesiones, como militares, policías, hay otras familias que se repiten profesiones. ¿Qué significaría estas profesiones a este árbol? Porque Ya, creo que están ligados. todas las profesiones tienen como un significado. Cuando son policías, militares, ¿cierto? De la Armada, fuerzas de seguridad, es la herida de abandono del árbol y es la necesidad de tener esta figura paterna que faltó, la va a sanar o a integrar con estas profesiones. Por ejemplo, si en las familias hay médicos o alguien dedicado a la salud, puede que en el pasado hayan habido ancestros que murieron por negligencias médicas. Entonces yo vengo a ser una doctora o una enfermera, ¿cierto? Una auxiliar de salud, para que nunca más nadie en mi árbol vuelva a fallecer por una negligencia médica. Si, por ejemplo, en mi árbol hay matrones actualmente o pediatras, quizás en el pasado hubo niños que fallecieron muy pequeños por negligencia o hubo mujeres que murieron en el parto o estas abuelas que eran parteras, ¿cierto? Se les murieron mujeres, entonces yo vengo a ser matrona, a traer vida nuevamente, a trabajar con la parte de reproducción y sexual de las mujeres para sanar todas esas muertes que hubo atrás por los motivos que acabo de mencionar. Si hay abogados, por ejemplo, puede que hacia atrás se haya cometido muchas injusticias en mi árbol familiar y por eso vienen estas profesiones como abogado. Si hay, si hay en mi árbol familiar personas que se dediquen a trabajar en restaurante, a cocina, quizás en el pasado hubo mucha hambruna y vienen estas profesiones, ¿cierto?, a cocinar para muchas personas. O esta Wow. misma abuelita que yo mencionaba, ¿cierto?, que tenía 10 hijos, más esto otro, y tenía que cocinar mucho, y no se han dado cuenta ustedes, esas personas que no saben por qué tienen que cocinar para dos personas, por ejemplo, y hacen mucha comida, o siempre están cocinando y siempre están haciendo mucha comida y no saben por qué o para quién, simplemente cocinan mucho, ok. Esa persona puede que sea doble de esta abuelita que tenía que cocinar para 10 hijos, o que sea doble y está en reparación de ancestros que pasaron mucha hambre. Y ella inconscientemente va a cocinar mucho para muchas personas, y cuando quizás vive sola, por ejemplo. Las costureras, ¿cierto? Las costureras que hacen unen géneros, si hubo mucha desunión en la familia. Oh, Entonces tenemos wow. que ver el significado o a qué se dedica cada profesión, es el resultado hacia atrás. O sea, yo soy terapeuta hoy en día, estoy sanando cuántos locos hubo para atrás. ¿Cuántas personas quizás también tuvieron que callar sus dones? Hoy en día, en 2025, todavía es tabú, ¿cierto? Hablar de los dones, de la magia, como hablábamos al principio. Imagínense, nació 50 años atrás, 100 años atrás. No me lo quiero Yo siempre imaginar. he dicho, las personas que tienen esta enfermedad de esquizofrenia, ¿cierto? Para mí sí son personas que ven, sí hay seres hablándoles, solo que como entran o están programados desde el miedo, lo que hablamos al principio, están conectando con lo que están acá abajo, pero yo creo que ellos sí ven.
Imagínense eso mismo hace 50 años atrás, 100 años atrás, donde más encima, como adelanto de la medicina, le ponen electrochoques para curarlos. ¿Curar qué? ¿Sanar qué? Entonces, toda esa información está guardada en mi árbol familiar. Y hasta que no la veamos y no seamos conscientes de ello para integrarlo, se van a seguir repitiendo. Por eso a veces tenemos depresión y no sabemos por qué tenemos depresión, por qué vivimos con tristeza, por qué sufro, por qué vivo siempre con dolor, por qué me duele el alma. Porque estoy repitiendo o reparando o en oposición a la historia de todos estos ancestros. Somos dobles de muchas personas, existe el doble por hermandad, por eso es necesario saber si soy la primera hija, la cuarta, la quinta, la sexta, porque en mi caso, que yo en realidad soy la séptima hija, soy doble de todos los séptimos hijos del árbol, o sea, soy doble de 1 millón de personas. Ahora, por ejemplo, en mi caso, la familia de mi padre, a él nunca lo he visto y a mis abuelos lo vi una vez en la vida, o sea, no sé casi nada. Entonces, ¿qué? ¿Cómo Porque ahí voy? cuando uno no tiene información, se trabaja con el árbol que tenemos información. Al igual si somos adoptados, se trabaja con el árbol del corazón, porque finalmente esa Wow. es la nueva familia. Pero lo que decía adelante, el árbol le encanta que lo sacudan. Y aunque yo no tenga información, va a empezar a aparecer información de la nada. Porque cuando yo veo mi historia, y si no conozco a mi padre, yo por ejemplo, mi papá murió cuando yo tenía 4 años y tampoco tengo contacto hacia atrás. Pero cuando nosotros nos emparejamos, mi árbol se hace doble del árbol de mi pareja. Entonces, lo que yo sé de la historia de mamá está en el árbol de papá. Sí o Wow. sí. Sí o sí. Entonces, a veces no es necesario saber porque van a haber coincidencias. Podemos decir que mis ambos padres cuando eran pequeños vivieron quizás pobreza o quizás en opulencia y a mis abuelos los estafaron y les robaron, no sé, terrenos. Y a nosotros nos tocó ser los pobres de la familia, cuando para otras los abuelos tenían mucho dinero, no sé, qué sé yo. Entonces, toda esa información está ahí, esperando ser vista, esperando ser integrada, esperando ser incluida para dejar de repetirse. Si no hemos venido a sufrir, como yo un día dije, ¿cómo en serio vinimos a ser tan miserables a solo sufrir? ¿Cómo la vida va a ser solo dolor? No, pues, la vida no es solo dolor. Porque la forma de honrar la vida o el dolor de nuestros ancestros es siendo nosotros felices, en honor a ellos, en honor a su dolor. Y que ellos nos sigan mirando con ojos de amor y Sí. seguir comenzando. Es muy bonito ahora que está esta información al aire a todo el público, de cómo la gente, ahora mismo hay un avance de reparación de familia, ¿no? Ahora mucha gente está interesada en meterle freno a todo eso que de pequeños ellos han visto mal en su familia, pero nunca le han prestado atención o nunca se han puesto en eso, ¿no? Ahora que tienen tiempo y todo eso en este hermoso encerramiento de 2 años que tú dices, fue lo más hermoso. Yo creo que familias se juntaron, se restablecieron, personas que estaban vibrando un poco tensas, se depuraron, muchas cosas bonitas para estos tiempos que vienen ahora. Yo creo que Dora, muchísimas gracias por estas palabras, por este conocimiento que has repartido aquí en este canal y bueno, ¿cómo te despides de Así, antes nosotros? de despedirme, quiero responderle a Priscila Guerrero, creo que dice cómo se Ok, sabe eso de los registros acáchicos. Los registros acáchicos, chiquillos, es otra cosa. Los registros acáchicos es toda la información de las experiencias de vida que ha tenido mi alma en todas sus encarnaciones. Para saber lo que estamos hablando es haciendo un análisis transgeneracional, preguntándole a los mayores de la familia, mamá, papá, si hay hermanos mayores, primos mayores, etc. Los registros acáchicos es totalmente diferente. Los registros acáchicos lo que hago yo es, voy a tus registros, accedo a la información de tu alma y de ahí me traigo toda la información que tú necesites recibir o la enseñanza que necesitas recibir de las experiencias que ha tenido tu alma, que puede ser en esta vida o en vidas pasadas. La clarividencia, ¿cierto? Todos tenemos diferentes tipos de claris. La clarividencia, la clarisapiencia, la claristesia, la claristésica, la clariaudiencia, la clarigustancia, la clarisapiencia, y no me acuerdo los otros más, pero todo, como 8 7
tipos de claris. Wow. La clarividencia no necesariamente es ir al futuro. Mi clarividencia no va al futuro. Mi clarividencia va al pasado. Por eso para mí es muy fácil en registros akáshicos ver situaciones de tu infancia, ver lugares, verte a ti de pequeño, de pequeña. Eso me pasa mucho como decir, mira, veo a un niño, ya como que me llega esta imagen, no sé quién, de quién es, pero voy a describir lo que me llega ahora. Listo. Veo un niño muy pequeño, muy pequeño, morenito, que no es tan delgado, tampoco es como gordito, como con textura normal, pero tiene el pelo como cortadito así, ¿ya? Como cortadito así, como que la nariz se la veo así como gordita acá, y como que los dientes le están, como tiene que tener como entre 4 o 5 años, le están como apareciendo los dientes, entonces tiene como las paletas, como bien anchas, como bien grandes para el ser tan pequeño y tiene como los cachetitos así como regorditos. Y está con una polera blanca que tiene líneas como celeste oscuras y entre Mi rojas y hermano, naranjas. mi hermano, sí. Entonces, yo no tengo cómo saber, no conozco a tu hermano. Entonces, así son cosas que me van llegando y por lo general me dicen, ah, sí, esa imagen es una foto. Y viene y me dice, mira, Es esto es una lo que estaba foto, viendo. sí, es una foto donde estamos los dos. Yo estoy con camisa roja de rayitas y él está con camisa azul de rayitas. Es una foto que tenemos en la casa de mi abuela. Yo creo que debe estar por ahí en el álbum. Qué impresionante. Entonces, que por eso digo, si se me paran los pelos, hasta yo a veces me sorprendo. Entonces, eso, Qué esa impresionante. información la bajé de tus registros, porque llega la información, ¿cierto? Y de ahí yo podría decir como X cosa. De hecho, este niño lo veo como que está en brazos de alguien como un hombre mayor, como que debe ser, no sé si un papá o un tío, que es delgado, que está con una camisa como hasta acá puede ser, como fondo blanco y como con líneas de cuadrillé, como celestes, y lo tiene tomado, a ver, Eso lo va. como si esta botella fuera un niño y está aquí. Entonces está como que le Sí, queda así, está como con la cara así, es parada como en correcto. el mundo, y es Un muy niño delgado. que no tiene nada. Está en pañales en esa foto, sí. Ese fue el quinceañero de una tía, mi tía Chiqui. Le mandamos saludos, está por ahí. Ahí está Emilio, sí señor. Aquí está un familiar también dice, lo confirmo. Me pregunte, yo siempre como que doy ejemplo a un novio o una novia, da lo mismo. Yo puedo tener novia, puedo tener novio. De hecho, yo a mis hijos, a mi hija y a mi hijo le digo, tú puedes tener novias o novios. Eso da lo mismo. Puedes Oh, tener ambos, da lo mismo. lo Entonces, que viene. entonces, supongamos que tú me preguntas, ¿sabe qué? Quiero saber, o una amiga, es mi mejor amiga, ¿cierto? No sé, como que es como una hermana para mí, que he venido a vivir a nivel de alma con esta mejor amiga. Y ahí empieza, listo, así como rápido, vida pasada. Y me empiezan a mostrar escenas como cuando, si yo te pregunto, tu película favorita, relátame tu película favorita, y ¿cierto? Te llegan como imágenes de esa, así Sí. mismo me llegan a mí. Ok, ok. Ahí es donde yo tengo la posibilidad de decirle, mira, me muestra que es, no sé, Italia, 1848, y están en bla, 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 y tú eras, ya, supongamos, si tú también eras hombre, y tu mejor amiga en ese también eran hombre, y eran, no sé, hermanos, o eran pareja, Wow, claro. y vivieron un amor prohibido por la época, bla, 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 bla. Entonces, hoy en día su relación es así, 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 porque en esa vida su relación era así, así. Entonces, seguramente con tu amiga, sus conductas cuando están juntos así, así, porque entonces yo empiezo a describir cómo es la relación actual en base a lo que se me va mostrando de esta vida pasada. Esos son registros acá, chicos. Qué hermoso. Y eso ya es lo que está en el archivo de la persona. Solo sacas el archivo que necesitas y lo lees. En este caso, No lo saco te yo. llega. Los guardianes de registro acá, chicos, ¡pum!, me lo tiran. Sí. Y yo lo recibo. Qué hermoso. En este caso contactas con, con energías con conciencia individuales o contigo misma en otras Lo que capas. yo hago cuando abro canales es invocar a mi ser superior, a mis seres de luz, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y ancestros, primero para que me protejan en esta sesión, y también invoco al mismo séquito de luz de la persona, ¿cierto? Su ser superior, sus ángeles, bla, bla, bla. Wow. Y luego lo que yo pido es
permiso a los guardianes de registro acáchico para acceder a los registros acáchicos de la persona. De ahí me quedo en silencio y empieza a llegar la información. Wow, wow. Ya con esto ya sería parte de tu voluntad también, o sea, tu certeza de que vas a decir lo correcto, ¿no? Es que yo no dudo porque yo soy solo un canal. Yo Wow. no solo un canal. Yo ahí no tengo, el mensaje no es para mí. Como no es para mí, porque yo soy solo un canal, yo no cuestiono, no critico, no enjuicio, solo lo entrego. Porque uno va a ver cosas muy fuertes. Por eso yo la sesión de registros acá, chicos, la hago por audio de WhatsApp. Para que la persona luego con tranquilidad y calma y la intimidad de estar solo, escuche sus audios. Una, porque la información es muy fuerte a veces, y otra, porque vas a escuchar el audio 1000 veces y las 1000 veces vas a integrar, Qué a hermoso. entender y a sanar cosas nuevas. Y el audio queda para ti. En cambio, Las podemos hacer recomiendo. la sesión por videollamada y ahí va a quedar y te vas a olvidar de la mitad de las cosas que hablamos. En cambio, cuando queda ahí, queda el registro para ti. Bueno, es que ahí habla como algo nuevamente de sanar el árbol, es que sí puede ser, porque claro, cuando estamos en una sesión de transgeneracional y estamos trayendo información del pasado, ¿cierto? Que recuerdas de tu infancia, que sabes de la infancia de mamá, papá, estamos accediendo igual a esos registros. Pues si todo, nada se pierde, todo lo que sucede o lo que hacemos día a día va a este lugar etérico llamado registros akáshicos. ¿Y cómo me pueden contactar? Por interno, me pueden seguir acá o en Instagram, que en todos lados me llamo igual, Dora Medium y te gracias. Sí, súper bien. Yo la verdad la recomiendo. Creo que me hice una canalización el año pasado, en estos tiempos también. Y aún todavía no tengo los audios por ahí, la verdad que me ha ayudado mucho. Y como dices tú, la terapia es súper bien pensada porque uno lo integra en soledad, ¿no? Como, y uno lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Y la verdad es súper, súper interesante cómo concuerdas, cómo todas las preguntas van enlazadas una a otras. Y bueno, esto es hermoso, esto es hermoso. Esta es la gracia de Dios. Así, tal cual. Finalmente todos somos canales, todos pueden canalizar, chiquillos, todos, todos. No es un don exclusivo de algunos, es solamente ayudarle al alma a recordar cómo lo hace y para eso está mi curso de canalización y mediunidad en agosto. Ahora este Súper fin de bien. semana viene el curso de tarot de mediunidad, recuerda que también expliqué antes un poquito, donde yo pedí a mis guías que me dijeron, ok, ¿qué hago con el tarot? Listo. Y ellos se presentaron y de este sistema de eh, exclusivo, bueno, nada es exclusivo, yo lo ideé yo, lo Tú lo canalicé desarrollaste. pero la información no es de nadie, la información está ahí y uno baja la información, pero nada es de nadie. Esto de patentar las cosas, de yo soy el creador, mentira, así está todo en el universo. Uno tenía las antenitas de, ¿cómo se decía el chapulín? Antenitas de había Chapulín toda Colorado, porque- la información. Nadie inventó nada, no hubo nunca genios, ellos solamente tenían su clarisapiencia activada y bajó la información. bajaba la información. Somos canales y en cualquier momento, bueno, depende del desarrollo, lo vamos abriendo y bueno, vamos bajando cualquiera, la capacidad que uno tenga de bajar esa información, ¿sí? Súper bien, súper bien. Bueno, ahora muchísimas gracias, la verdad, otra vez te digo, por esta invitación. Llegaste aquí y bueno, diste toda esta información, este mar de ideas, que ahora todo el mundo nos pone a pensar sobre qué estamos haciendo, sobre qué podemos eh, hacer en nuestra vida, en nuestra familia, sin influir o sin dañar a nadie, ¿sí? Sí, porque de igual manera también tenemos esto de que, como ya lo sé, entonces ellos son los que están malos y lo tengo que, no tienes que hacer nada, son de ti hacia ti. Tal cual, tal cual. Yo reitero la invitación, muchas gracias, agradecida también por la confianza, ¿cierto? Yo sé que hay muchas veces como que toman una terapia y quedan ahí como, ay, quiero más, pero yo sé que mis tiempos a veces son, de hecho ahora, hace 5 minutos yo debiera haber empezado un registro acá, chicos, veo que me caen los WhatsApp ahí, pero ya voy, ya voy, ya voy. Agradecido y apenado también. Muchas gracias, gracias, gracias por la invitación, muy bonita instancia. Si hubiese tenido la tarde libre, créanme chiquillos que hubiese estado toda la tarde hablando, porque el árbol familiar para mí es un tema que, junto con los registros acá, chicos, que yo amo, amo. Igual que la hipnosis había pasado, si ustedes me dan a elegir, no podría elegir, son como mis hijos. Son temas que son, te dan para mucho, que Yo hay los puse tantos los temas. tres.
pero podemos repetir la experiencia en algún otro momento, claro que sí. Yo encantado, la verdad, yo encantado. Estaré muy pendiente para cuando tengas algún espacio, poder meterme ahí de atrevido y poder hacer estas cosas tan hermosas hasta el público, ¿no? Que eso es lo más importante. Muchas Gracias, gracias. Dorito, te queremos, te queremos, te queremos. Un besito a todos. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, Camilo. Gracias, Besito. gracias. Wow, wow, wow. Emocionante. He quedado súper emocionado con esto, ¿no? La verdad ya la vieron en exclusivo, solo por este canal.